Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Qué Hola tal? Santi. Santiago. Pues, ¿cómo estáis? Qué gusto estar aquí. ¿Has visto? Estás de vuelta además, ¿eh? Estoy de vuelta y estoy de moda. Y estás de moda. Estás de Eso moda que y nunca estás pase. con un libro nuevo también. Efectivamente, estoy con muchas cosas a la vez. Sí, porque aquí vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? Santi, novio de Isa, amigo mío intimísimo. Además, Ari ayer tenía muchas ganas de aclarar esto y me decía, esto Isa lo aclaramos al principio del programa y luego un invitado más, ¿no? Claro. Pero bueno, no te preocupes, por supuesto que sí. Entonces, Porque hay una relación muy importante que nos une, una que es más amorosa y otra que es de una amistad que nos queremos increíblemente. que pero no aquí cabe en esta habitación, ¿no? no cabe en el pecho lo que te quiero, Santiago. Pero somos periodistas y venimos a hacer nuestro trabajo. Pues muy bien, ponerme contra las cuerdas. Eso es lo que quería No, escuchar. pobre hombre, no. Va a ser amable. Vamos a ser buenas. No es bueno, es que tampoco podemos ser malas. O sea, el libro... Es muy bueno, ¿no? Es un poco bueno, por donde claro. vas. No, claro. Es que vamos a empezar Bueno, por ahí. tenemos aquí el libro, la novela de Santi, El hombre de mi vida, que acabas de lanzar, ¿no? La acabas de publicar. Pues sí, lleva en librerías unas 2 semanas más o menos. Así que está recién nacida. Y sinopsis así rápida que nos puedas hacer. Pues mira, El hombre de mi vida es la historia de la amistad entre Gabriel y Sofía, que Gabriel es un chico homosexual, introvertido, muy tímido, y Sofía es todo lo contrario, o sea, es extrovertida, a la vez vulnerable, un desastre muy atractivo. Ellos dos están obsesionados con encontrar al hombre de su vida, y en esta búsqueda del amor lo que acaban descubriendo, digamos, es que el hombre de su vida son el uno del otro, porque ellos ponían en el amor romántico unas expectativas alucinantes y realmente donde se encuentran y donde son lo que verdaderamente son es en el seno de la amistad. Qué importante es la amistad. Voy a poner esto aquí, mira, sí. Mira, me Está encanta. entre Un product nosotros. placement espectacular, Isabel. Esto es, yo lo cuento como, es como una comedia romántica al revés, porque en realidad a través de las relaciones sentimentales que tiene cada uno lo que vamos descubriendo es su amistad. El centro es la amistad de esta novela. Ya. El otro día leíamos que, además me lo pasaste tú, yo no he llegado a ver la serie, tampoco me he leído los libros, pero creo que tú sí, así que en esto nos puedes ayudar. El caso de Valeria y cómo la propia escritora habla de sus amigos bueno, es que no ha sacado una novela, ¿no? ¿Cuántas ha sacado? Ha sacado varias novelas y encima han hecho serie, que es la serie de Valeria, que son la historia de cuatro amigas, y la propia escritora de las novelas, que es Elizabeth Benavent, cuenta abiertamente que se ha inspirado en todas las relaciones de sus amigas para contar la historia. Y entonces Isa y yo hemos tenido como este debate estos días después de leer tu libro, como cuánto de inspiración de la gente que te rodea hay en el libro, y luego además a raíz de algo que es muy fuerte esto, Isa, si lo quieres contar tú, que tú estás impactada. ¿Con qué? Con la historia del O sea, escritor sí, francés. o sea, lo que pasa es que queríamos comentar contigo como escritor que está viendo como varios casos de repente, bueno, no sé si de repente, pero este es como el más Sonado ahora. El más sonado. Un escritor que acaba de ganar un premio en Francia de literatura, que escribe una novela sobre una joven argelina que se queda muda tras un ataque, creo que es un atentado en la guerra civil argelina, y tiene una cicatriz enorme en el cuello. Su vida se convierte un poco como en una pesadilla, se queda embarazada, entonces no sabe si tener el hijo, si abortarlo, ¿no? Y entonces la novela va sobre eso. Y una historia súper fuerte, como una muy historia dura. muy fuerte. Entonces lo que ha pasado es que resulta que la historia de la novela está basada en una historia real, y que no solo eso, que la señora en la que está basada es paciente de la mujer del escritor, que Eso es es. psiquiatra. Sí. Total, que se ha liado uno. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Claro, perdona, es que todo esto es para poner en contexto que hasta qué punto... Los límites de la ficción, ¿no? Sí, Pues, ficción y... Eso es un temazo aparte infinito. O sea, para mí la ficción no tiene límites. Lo que sí que debería a lo mejor o podría tener límites es la no ficción. O sea, es decir, los escritores, tú no creas de la nada. Eso es imposible. Tú no, porque entonces serías Dios. Entonces los escritores, los creadores, los artistas, como quieras llamarlo, como mucho podríamos ser en nuestro pequeño terreno creativo semidioses, porque tú partes desde un punto, ¿no? Y el punto al que partes es la realidad. Entonces yo inevitablemente, igual que toda la gente que tiene una profesión artística, parte de ese mundo, ese contexto, esas incluso personas reales que conoce. Lo que pasa es que una vez pasan por el filtro de la ficción,
las personas originales desaparecen un poco, ¿no? O sea, el escritor le tiene que echar como el polvo mágico de la ficción para que se convierta, en este caso, en una novela. Eso Javier Marías, por ejemplo, el escritor español, decía que la vida es muy mala novelista. O sea, que hay muchas cosas que te funcionan, que son reales, que funcionan en la vida real, pero que luego las pones en una novela y no tienen el menor sentido y no valen y no funcionan. Y sin embargo, el trabajo del novelista en este caso es al revés. O sea, coger cosas, partir de algo real muchas veces y transformarlo y luego cambiar 200 millones de cosas y meter su oficio de escritor de por medio para sacar algo nuevo, ¿no? Que es la ficción. Otra cosa, sin embargo, es la no ficción. Es decir, por ejemplo, ahora ha habido mucha polémica en los últimos días, que no sé si lo habéis visto, con un libro sobre José Bretón. Que es, estoy tocando un tema que justo. ya iba a... Sí. Pues mira, Ahí íbamos a ir también. esto es no ficción. O sea, es decir, no estamos hablando de la ficción, tú estás cogiendo una serie de ingredientes primigenios que son reales y luego los mezclas con tu creatividad, imaginación, oficio y sale otra cosa, ¿no? Sale pues un libro, una obra de arte, lo que sea. Sin embargo, la no ficción simplemente estás jugando siempre con las leyes de la realidad, obviamente usando tu oficio de escritor, pero estás hablando de José Bretón, persona real en este caso, ¿no? Entonces ahí los límites, por lo menos morales, son más difusos. Eso hay un caso paradójico en la historia de la literatura, que es un libro de Truman Capote que se llama Sangre Fría, que él escribió sobre una matanza que hubo en Kansas, si no me equivoco, a finales de los 50, dos asesinos que mataron a una familia entera en apariencia sin ningún motivo, ¿no? Entonces él accedió cuando estaban ya en la cárcel a los asesinos, y se ganó su confianza y estuvo escribiendo el libro durante 3 años y solo le faltaba el final, que el final era que les ejecutaran porque había pena de muerte. Y el problema que tuvo es que apelaron y los asesinos apelaron y les iban retrasando el momento de la sentencia. Entonces él estuvo como 2 o 3 años queriendo que la realidad, digamos, funcionara a favor de lo que a él narrativamente le interesaba. O sea, deseando que esa gente, esos 2 asesinos con los que había pasado años y años y años, efectivamente les ejecutaran para que él pudiera tener el final del libro. Eso sí que es jugar a ser Dios. Sí. Al final pasó, les ejecutaron. Pero volviendo al primer tema, a mí me parece que es que realmente hay vidas que superan a la ficción. O sea, 100%. Que es que ni en tus más descabellados sueños podrías imaginarte que te puedan pasar ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo sí que entiendo que puedas inspirarte en alguien, pero en el caso... Es que a mí esto me ha volado la cabeza, la verdad. En este caso, que rompas la confidencialidad y le cuentes a tu marido... O sea, es que eso es muy fuerte. Que la psiquiatra le esté contando al marido los cotilleos. Sí. Pero él la cuenta, es que yo no conozco este caso. ¿Él lo cuenta tal cual? Sí. ¿Con nombre y apellido de esta persona? No, le cambia el nombre y el apellido, pero realmente la historia es la misma. Ella sufre un accidente, la hieren en un ataque terrorista, luego tiene como una cicatriz enorme, se queda muda. Y da muchos detalles y es muy descriptivo. Y lo del hijo también lo cuenta. Como ¿no? para poder identificarla con esa persona. Entonces, a mí me volaba la cabeza estos días, de verdad, pensándolo como cuáles son los límites para obtener material literario, ¿sabes? O sea, desde el punto de vista de escritor, honestamente, ninguno. O sea, ninguno. Porque te convierte al revés. Ni por favor, ni gracias. Es un agujero negro que succiona el resto de tu vida. Claro. O sea, y lo sacrificas todo, o sea, ya cada uno pone los límites donde quiera o donde pueda, ¿no? Pero es una cosa como que te sale tan de dentro que sacrificas todo lo demás en el sentido de eso, que absorbe todo lo demás. Todo es material literario, absolutamente todo. Y muchas veces cuanto más personal sea, mejor. Por otro lado, este señor tiene como su propia agenda política, en este caso, de hecho es opositor del gobierno argelino y ha escrito esto como denuncia, o sea que muchas otras veces igual tienes como un mensaje que trasladar y realmente dices, esta historia es perfecta, me sirve, es víctima y no me estoy utilizando para lucrarme, sino... Bueno, pero es que en este caso ha ganado 1 millón de euros. Pero mira, vosotras... Vaya. Que le han dado algún concurso, ¿no? Activista, pero no mucho. ¿Vosotras qué opináis? Activista millonario. Bueno.
Eso pasa con más frecuencia de lo que Sorry, not sorry, se piensa la sí. gente. ¿Qué opináis vosotras del true crime, por ejemplo? Del mundo del true crime, sobre todo relacionado... O sea, ¿es más conocido o se sigue más en el mundo audiovisual? Pues justo en España, no sé qué nos pasa, estamos realmente obsesionados. Uno, a nivel podcast, los primeros en España son de True Crime. O sea, Criminopatía está como en el Qué fuerte, top ¿no? 3. Sí, eso. En España. En España. Qué Esto en curioso. España. Pero luego ahora yo que trabajo también con audiovisual, lo que más vende en las plataformas también es el True Crime. O sea, tenemos realmente como... El morbo. ahí- el morbo nos encanta a los españoles. O sea, es una Pero cosa... no solo española, yo creo que No, es mundial. no, pero yo te estoy diciendo en España porque son los datos que he podido ver que digo, qué burrada. Pero en cuanto a series, o sea, contenido audiovisual, es más como true crime literal, como de historias que han pasado y son reales y que no están resueltas, o lo típico de un asesino que sigue como los rastros de un... No, pero eso no es true crime, porque no es un caso real. Claro, o sea, eso es true un crime thriller. son casos solo reales, ¿no? Claro. El true crime es true. Yo no he de visto- real, que ha sido una persona que ha No he matado y visto ha nada de pasado. eso en mi vida. Me da un A mí me encanta, ¿eh? repelús. O sea, a mí como espectador no me vuelve loco. Entiendo el atractivo y de nuevo, fíjate, hace poco también, ¿os acordáis de un niño al que llamaban Pescadito, me parece? Sí. Pues Gabriel. sí, pues estaban poniendo una serie en marcha para contar ese caso y la madre pidió que lo parasen. parasen. Es que de nuevo es muy distinto la Obviamente. ficción que la no ficción. no O sea, es tiene que decir, que tú hagas una serie que tenga que ver con un caso a lo mejor más o menos similar, pero es ficción, y otra cosa es que tú hagas una serie que sea un recrear todos esos hechos, porque detrás de todo eso hay una persona, en este caso la madre, pero otras tantas, Afectadas. que han sufrido una Obviamente. locura. O sea, ya es un sufrimiento inaguantable casi para un ser humano, como que encima te expongas a que lo recreen Ya. y eso sea el centro de la conversación cultural o social durante unas semanas. O sea, eso es fuerte, sí, sí. Es fuerte. Bueno. Pero bueno, además eso es lo que se marca como basado en hechos reales también. ¿sabes? Claro, Que claro, es eso es- como- Pues que eso es lo que vende, Claro. que es lo peor. Pero porque te hace ¿No? pensar en la condición humana. A mí por eso me gusta, porque digo, ¿cómo se te puede ir tanto la pinza? ¿Sabes? Que esto es una persona como tú y como yo que estamos aquí sentados Ya. con una cerveza. ¿Cómo de repente puede, o sea, coger un cuchillo y acuchillar a Asesinar alguien? gente. Claro, es que es muy fuerte. Pero a mí no me hace falta ver casos reales para reflexionar sobre la condición humana. El otro día, por ejemplo, me puse la primera película de Sofía Coppola, que es Vírgenes Suicidas, que es se podría decir que es un true crime, o sea, no es real, pero es una historia que sigue las vidas de unas adolescentes que son todas hermanas, que viven en un barrio residencial en Estados Unidos, muy religiosas y, o sea, no la voy a destripar entera, pero bueno, como que hay una serie de asesinatos y son muy macabros. ¿Vale? Y a mí eso también me hizo... Bueno, es que luego te llamé y aquí entra el tema de relación. Te llamé y te dije, joder, Por favor, es que Isabel, esta ¿eh? película... Luego tuve unas pesadillas horribles, pero me hizo también reflexionar sobre... Pues fíjate, reflexioné sobre la religión, sobre la juventud, sobre la educación, o sea que... Y la condición humana, o sea que no me hace falta, no sé... Pero mira, en eso la ficción es un terreno muy fértil porque precisamente la gracia que tiene es que te permite ponerte en lugares de otras personas, ¿no? O sea, y como vivir otras vidas, ocupar otros mundos. O sea, esa es parte de la gracia. Encima, o sea, una buena narración, la buena literatura o el buen cine o una buena música, lo que sea, no es la que te descubre cosas que no sabías. Es la que verbaliza de alguna forma a través del arte cosas que tú tenías dentro pero que no habías sido capaz de expresar de ninguna manera, ¿no? Qué bonito. Entonces, encanta. ajá, esa es un poco, yo creo, la función. Y la ficción, que puede parecer una cosa un poco absurda, porque realmente tú estás leyendo, viendo, escuchando, lo que sea, cosas que probablemente no han sucedido. O sea, que son mentira, que es una cosa que está flotando así en el aire. Pero te permite, pues, vivir otra vida más allá de la propia vida que estás viviendo tú. Sí, como salirte un poco, claro, Salirte de ti mismo. salirte de ti mismo. ¿Tú qué has pretendido, por ejemplo, provocar con tu libro? O sea, ¿tenías como una intención clara? Yo, sonrisas y lágrimas, como la película. Profundiza. Bueno, a mí me gustan mucho las contradicciones y yo me considero una persona contradictoria como todas. Entonces, este libro tenía o ha intentado tener los dos registros siempre.
A mí no me gusta cuando se intenta perseguir la solemnidad de manera muy frontal, ¿no? Pues si estás contando unos hechos pues muy relevantes, muy importantes, muy dramáticos, muy tal, y estás siempre en ese tono, a veces me parece que el exceso que el exceso de profundidad o el exceso de dramatismo es un poco superficial. El exceso de solemnidad es un poco superficial. El exceso de todo, te diría, ¿no? Puede ser. Y yo con este libro, a través de lo aparentemente frívolo y superficial, he intentado buscarla algo más profundo, algo más... ¿Y qué sería ese mensaje profundo? Es que no tengo mensajes, que yo no creo, Bueno, pues no creo en las moralejas. Bueno, no crees, pero, o sea, ¿qué temas intentas tocar a Bueno, través hombre, de esa la profundidad? amistad. La amistad sin duda es el... Vale. Que se pone a la Dale, defensiva, se Santiago. pone a la defensiva. No. Bueno, menos mal. Que el tema de este libro es la amistad. Y la amistad, bueno, hay una frase en la solapa del libro, perdón, en la contraportada, que yo creo que lo resume, ¿no? Que muchas veces ansiamos en el amor romántico lo que queremos ser, ¿no? Una proyección de nosotros mismos. Y sin embargo, los amigos es lo que verdaderamente somos, ¿no? Es lo que nos devuelve una imagen muy cierta de quiénes somos. Por ejemplo, a mí el libro en Madrid, la primera presentación, me lo va a presentar mi amigo Martín Mosquera, que yo creo que los dos lo conocéis. Claro. Y Martín es amigo íntimo mío desde los 12 años. Entonces Martín a mí me devuelve, o sea, aparte de nuestra amistad, a mí me devuelve una imagen de mí mismo, como me conoce desde los 12 años, mucho más profunda y mucho más amplia que la que me pueda devolver otras personas que he conocido más recientemente, ¿no? O sea, que la amistad tiene ese papel poder. de espejo, sobre todo las amistades prolongadas en el tiempo, ¿no? Que te devuelve muchas veces. A veces es un poco, pues yo qué sé, Martín y yo nos chinchamos muchísimo. Y porque sabemos secretos y putadas del otro, de eso, desde que somos adolescentes, ¿no? Pero en esa persona que éramos hace 18 años, también estamos los que somos ahora, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la magia de la amistad. ¿Y vosotros creéis que podéis llegar a cambiar de personalidad estando con amigos o con pareja en este caso? 100%. O sea, yo creo que... sin No, duda. no es lo ideal, pero sí, se Pero puede. influye mucho. O sea, influye mucho, sí. Yo creo, vamos, claro, entramos en los casos prácticos. Yo te diría que tampoco noto mucho cambio, pero en otros momentos pasados de mi vida sí que he notado un cambio claro de estar en pareja versus estar con amigos. Hombre, también creo que según nos vamos haciendo más mayores, también buscamos a personas que sean más afines a nosotras. Antes yo creo que también, esto volviendo como un poco más a infancia, adolescencia y tal, por imposición, en el cole era con quien nos tocaba estar. Entonces Total. te juntas un poco pues con quienes están metido en la clase, pero luego ya llegas a la universidad y dices, oye, es que aquí un poco puedo elegir. Por ejemplo, nosotras lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que fue como una conexión. Al vernos en la uni hicimos ahí un grupito de 6 personas que era como, somos nosotros y es que de aquí no nos sacáis, porque también buscas como personas con las que compartir cosas, ¿no? Es que sí, los amigos los eliges. Eso, o sea, yo te diría que lo que más describe una persona son sus amigos. Fíjate, porque con el amor hay una cosa que es como un hechizo casi, Te ¿no? A nublas, veces. ¿no? Te Sí, que nublas es un hechizo maravilloso, ¿eh? Pero que es eso, como un encantamiento. Entonces, hay veces incluso que echas la vista atrás y como que no te reconoces habiendo estado con esta persona o con esta otra, ¿no? Y sin embargo, con los amigos, como los eliges y se supone que a veces con más juicio, ¿no?, que las parejas, de nuevo lo que decía antes, te devuelve una imagen muy, muy real de ti mismo. Por otro lado, hablando ahora de tener cosas claras, pasa una cosa, o sea, sobre todo, yo lo he experimentado, y es que sueles poner más límites en tus relaciones sentimentales que con tus amigos, a pesar de que los conoces de toda la vida y, como dices tú, los has elegido y tienes las cosas más claras. O sea, a veces incluso, y bueno, yo lo he visto en tu novela, de vez en cuando Muy cuesta permisivo. poner límites Sí. en esa amistad, ¿no? Sí, la confianza da asco y Pero no es solo la confianza de asco, que yo eso lo veo como algo positivo. Es más como muchas veces las relaciones entre amigos se pueden llegar a volver tóxicas. sí, por supuesto. Y es más. Los límites están más borrosos, creo. O sea, tú lo que te hace una pareja, por ejemplo, sabes muy bien
lo que sí, lo que no, lo tienes muy marcado, ¿no? El sí y el no, el blanco y el negro. En plan, esto lo aceptaría, esto nunca. En amigos muchas veces perdonas cosas que no habrías perdonado en el otro caso. Y viceversa, te diría también. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que en el libro con Gabri y Sof se ve que Gabri al final es como que siempre la acaba perdonando y siempre vuelve a ella y se le olvida todo lo anterior, ¿no? Sí, pero porque es el lugar al que regresan siempre, la amistad. Y tú cuando... Claro, amistad sea tóxica o no, pero amistad, ¿no? Claro, Es decir, claro. Sí, de las diferencias entre la amistad y las relaciones de pareja, que se podría hablar durante horas y horas y horas. O sea, yo creo que las relaciones en pareja te afectan las desavenencias o sea, puede ser más montaña rusa a veces que las relaciones de amistad, que no es un objetivo que sean como cosas muy locas, ¿no? Pero que tiene más capacidad para llevarte más arriba y también más abajo, ¿no? Que una amistad. Y luego aparte pasa también, joder, la amistad no necesita de frecuencia, por ejemplo. Es decir, tú con un amigo o una amiga cercanos puedes estar sin verte meses o años. y cuando te reencuentras es como si no hubiera pasado el tiempo. Con una pareja eso es imposible, al revés. Pasa algo, no te digo meses, pasan 2 semanas, no te has visto y hay como una incertidumbre o como un cierto, ¿no? de que hay que verse, ¿no? Hay que mantener vivo esa llama. No sé, es que a mí este tema me interesa muchísimo. Supongo que eso ocurre porque en una pareja pones tienes muchas expectativas de muchas cosas y cosas que tienes que cumplir. En la amistad es simplemente pues que no te la líen. Sí, pero no sé, por eso te digo, hay menos límites en amistad. También quizá por eso puedes estar 2 años sin verte y luego quedar a tomar un café y no. Pero yo no te diría que hay menos límites, te diría que hay límites distintos. O sea, porque todos, tanto de un lado como de otro, hemos estado en relaciones de pareja en la que, joder, que asumes cosas o que toleras cosas que luego con el paso del tiempo dices, buf, ¿cómo me he tragado yo este sapo? O sea, ¿cómo he hecho yo esto, no? Y que a veces con los amigos eres mucho más tajante. Yo creo que simplemente son límites distintos. Supongo. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí, ahora ya me habéis dejado pensando. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Porque queríamos leer un fragmento... No, yo quería comentar la portada. Venga, o sea, sí, antes enseña antes. la superportada porque se lo he dicho a Isa y digo, Isa, ¿y la portada por qué es? Y me dice, pregúntaselo a Santi. Pues Santiago. Muy buena respuesta. Sí, Isabel siempre inteligente. Pues mira, bueno, la portada es diseño de Miguel Sánchez Lindo, que es el diseñador de cabecera de Círculo de Tiza. Y pues la verdad es que está bastante inspirada en... Hablábamos de referencias y demás, está bastante inspirada en el cartel original, es que esto es muy friki, en el cartel original de una película de Luis Buñuel, que es de mis directores favoritos de la historia, y esa peli es de mis favoritas también de la historia, que se llama Ese oscuro objeto del deseo, que es la última peli que hizo en vida, en el año 77. Y es tal cual, es una boca con unos labios muy carnosos, con unos colores similares. Luego la boca en ese caso está como... cosida. Pues sí, tiene los labios cosidos. En ese sentido es un poco diferente. Pero íbamos... como el libro tiene ese punto un poco pop, íbamos algo así 60, 70, también la tipografía, o sea, con ese tipo de referencias. Mira, yo ya antes, sin haberlo leído, me gustaba, porque esto lo hemos comentado mucho Isa y yo, de ¿se juzga un libro por su portada? Pues mira, pues se supone que no hay que hacerlo, pero yo sí, o sea, yo llego a una librería y no sé qué quiero leer y yo lo primero en lo que me fijo, sintiéndolo mucho, es en la portada, no me voy leyendo la sinopsis de todo. Bueno, pero haces bien, y de hecho unos objetivos con estos colores tan vivos y esta Claro. estética como tan en tu cara, que es el arte pop, era que destacase, porque aparte en las librerías, claro, tú entras como compradora y te pierdes. Y es que te abruma la cantidad de... ¿no? Y entonces este es un libro que, aunque solo sea por la portada, destaca. Luego el interior ya que lo juzgue cada uno. Yeah. Claro, destaca y además que queda bonito. O sea, claro, como objeto de decoración. Es un objeto también. Que eso es lo importante, ¿no? Se puede decir que es un objeto. Es que esto también lo hemos hablado en algún episodio, ¿no? El libro objeto. Como objeto de deseo. Típico, pues eso, que en Instagram te haces la fotito porque queda muy chulo. O sea, los libros, fíjate, con los libros ha pasado una cosa curiosísima. Hace 15 años todo el mundo, la predicción era que los libros iban a desaparecer, los libros físicos, porque llegaba ya el mundo Kindle, ebook, no sé qué. Y la realidad es que a día de hoy me parece que en España por lo menos más del 70% de los libros son físicos, se compran en librerías físicas también. O sea, hay como una red de compradores de libros, de lectores,
que es casi utópica, o sea, que es como del siglo XX, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, mucho con el libro como objeto, que es que para mí, yo cuando miro mi biblioteca, los libros que he ido acumulando a lo largo de la vida que he comprado y que me he leído, para mí es como un salón de trofeos. O sea, porque es un reflejo de quién soy yo realmente, ¿no? Y cuáles han sido mis intereses y pues una muestra también de mi paso por el mundo. Entonces, eso si lo tienes todo en digital, se desvanece. Se pierde. Estoy de acuerdo. Sí. Que bueno, sí, es que te queríamos leer un... Ahora sí, ¿sabes? Venga, Yo ya me he quedado a gusto con la portada. Pa'lante. Era por aquí, ¿no? Habíamos dicho. Ahí, ahí. Venga, pues Que es bueno. más profundo. Por eso acabamos amando con locura a las personas que consiguen arrancarnos de esa tibieza total, porque nos ofrecen un pedazo de algo intenso que apenas hemos podido probar, la vida. A mí me parece... Sí, yo lo leí... Dejemos let it sink Respiremos. in, ¿no? Dejemos que... Jolín, sí, o sea, dentro de que comentábamos que es un libro que se lee como rapidillo y fácil, también tiene unas partes muy profundas y unas frases que de repente haces como, ostras. Unas partes muy reflexivas, ¿no? Sí, muy reflexivas. Que coinciden con Con Gabriel, ¿no? Con el narrador, que es el mejor amigo de Sofía. Y no sé, ¿qué tienes tú de Gabri? ¿Qué se podría decir? O sea, al revés, que tiene Gabri ¿Qué de tiene mí. Gabri de porque ti? a Gabri lo creo yo. Gabri, bueno, unas cuantas cosas. O sea, este tema de la reflexión que decíais tiene mucho que ver con la introversión. Que yo tengo una parte bastante introvertida. Y más adelante en el libro, por ejemplo, se dice que lo único peor para un introvertido que un extrovertido es otro introvertido. Porque un extrovertido te facilita las cosas, ¿no? Entonces tú solo tienes como que seguirle. Entonces, ahí de lo que está hablando en esa parte, pues tiene un poco que ver con eso. Cuando eres introvertido, yo creo que guardas una distancia con el mundo un poco paralizante, ¿no? Y como que todo lo enfría y todo lo pone muy a lo lejos. Y en este caso, cuando estás con una persona... La gente muy extrovertida es gente que está muy en sintonía con el mundo y que todo lo que sucede en el mundo como que siente que le apela muchísimo y surge o sucede de una manera muy natural, ¿no? Entonces, cuando estás con alguien así, como que tú también entiendo, una especie de reconexión con el mundo. Pero ¿tú no crees que siendo introvertido puedes sentirte también en conexión? Simplemente necesitas un espacio como más íntimo para reflexionar, Sí, profundizar, como para entender el ¿no? mundo. Como asentar esa información, pero puedes estar en sintonía igual, ¿no? No quiero... O sea, sí, cada persona es un mundo, pero no hay un... a rasgos generales. Sí, o sea, sí que lo puedes sentir, pero yo creo que un rasgo de ser introvertido, insisto, y ser como muy, muy para adentro, muy reflexivo, cuando pasas tanto tiempo dentro de ti mismo, el resto del mundo empieza a parecer cada vez más lejano. O sea, luego hay que ir equilibrando. Si eres introvertido, tienes que forzarte a ir al mundo exterior, y si eres extrovertido, yo creo que lo que tienes que forzarte de vez en cuando es a parar, a mirar dentro y decir, oye, a ver, ¿qué está sucediendo? O sea, tienes que buscar un poco el contrario, yo creo, para estar equilibrado. Sí, porque hay situaciones como la que te sientes ajeno. Esta expresión que ahora se dice mucho de estoy completamente disociado o estoy completamente disociada. Esto en mi oficina es como... Eso dice todo el mundo, ¿no? Sí. No, es el pan de cada día, estoy disociado. Y yo... Dios Eso mío, esta era- gente se pasa como ajeno a la vida. De los toda creadores la de vida. Lulu y... Claro. y- ¿No habéis visto los típicos memes de que hay como o sea, monigotes pintados de gente en una fiesta como charlando y muy animada, tal, no sé qué, y se ve a una persona en una esquina y está así como escribiendo cosas en el móvil y pone en el texto: si ellos supieran que estoy escribiendo un poema en mi aplicación de notas, ¿sabes? Y todo a su alrededor es gente como pasándose de puta Bailando, madre, tal, no sé qué. Pero eso disociar es eso, disociar es... No, ya estoy diciendo como el introvertido rodeado de extrovertidos como en Vale. una situación como muy social, ¿no? Vale. O sea, que te consideras introvertido. Yo sí, razonablemente introvertido, pero bueno, también luego aquí estoy, joder, hablando en vuestro podcast. No, hombre, no, si no... Puede ser muchas cosas. no solo eso, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es el piropo que más te gusta que te digan como del libro? O sea, ¿qué te gusta que te digan? Que te premien. Pues mira, volviendo un poco a lo que os dije de sonrisas y lágrimas, en el poco tiempo que lleva el libro me han llegado un par de mensajes de gente que lo ha leído que dice eso, que le ha hecho reír y le ha hecho llorar.
que para mí que eso era un poco el propósito del libro y que era, y joder, que es una tarea complicada y creo que para mí es eso. O sea, que esa contradicción se ha hecho patente y a la vez en su mayor expresión, ¿no? La risa y el llanto. ¿Y te molesta que te digan que se lee rápido? Porque yo me lo he ventilado como en 2 tardes y le decía, Isa, Sí, o sea, estaba como agobiada porque de hecho te mandé una foto el otro día en plan, aquí leyendo tal. Lo estoy leyendo rapidísimo. Y luego me quedé pensando y dije, yo no sé si eso molesta. No, Como- es lo mejor, al revés. O sea, imagínate al revés si me dices, puf, se me está haciendo un poco pesado, No, estoy no, tardando, no. ¿eh? Estoy tardando, ¿eh? pero simplemente no dices nada, ¿no? Porque Claro, no te pero choca. joder, que al final has estado 2 años currándote un libro y yo en 2 tardes me lo he ventilado, ¿sabes? Buah, pero Como eso me que parece, es muy fácil. me parece fantástico, o sea, me parece una notición, al revés. Ah, O sea, vale. que te lo hayas leído. O sea, que este comentario, bueno, yo creo que tiene que ver con mi forma de escribir, me llega bastante frecuentemente. Que se lea rápido es una notición, porque Ah, vale. significa que está escrito de una manera que facilita la lectura y por otro lado que entiendo que hasta cierto punto te ha O sea, interesado, ¿no? Es un piropo que te digan que es un libro fácil de leer. Sí, Vale. completamente, completamente. Vale, Sí, vale. sí, sí. O sea, el objetivo es que entretenga, porque al leerse rápido parece que es como un entretenimiento como bonito, divertido, fácil, ¿no? O que realmente cale el mensaje. Las dos, yo creo. O sea, o sea, es lo que os he dicho antes. Yo este libro, o sea, la aproximación al libro es desde algo aparentemente frívolo, superficial, entretenido, divertido, pero que luego debajo tenga sus capas de complejidad, que sea como una cebolla divertida. Que te hace llorar, pero, Claro, pero también la odias, pero de repente la amas, ¿no? La cebolla. amando una cebolla. Qué pereza. Y cuando escribes los personajes, ¿ya sabes cuál va a ser el final? ¿O es algo que va surgiendo? Depende mucho, sabe que cada maestrillo tiene su librillo. Yo con este libro, desde bastante al principio, tenía, no al 100% claro, pero sí razonablemente claro al final y cómo iba a ser el desarrollo del libro. Sí. Wow, y eso ayuda mucho como a todo lo de entre medias. Claro, que para luego vas desarrollarlo. cambiando cosas por el camino, ¿eh? Pero eso... o sea, ¿cómo es lo de... si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, tienes que estar apuntando a un sitio. Luego a lo mejor por el camino vas cambiando cosas y tal, pero cuando empiezas tienes que estar apuntando a un final. Ostras. Bueno, claro, aquí Os me estoy imagino soltando que... unas barras aquí. No. Genial. Esto para clips nos viene bien. Oye, Claro. y cuando creas los personajes, ¿los creas con la intención de que caigan bien o mal? Pues, o sea, me hago esa pregunta a veces. Me hago esa pregunta. O sea, más que caigan bien o mal, es que sean auténticos. empatices. O sea, sí, o sea, vamos a ver, tienes que empatizar con varios personajes en el libro, porque si no, como lector, es una experiencia horrible. O sea, Desagradable. Claro, porque Claro. si no te mola nada, no entiendes nada, es un horror. Pero, o sea, sí que pienso en que caigan bien o mal, y a veces eso lo usas un poco como triquiñuela, pero sobre todo lo que pienso es como la coherencia del personaje. O sea, hay veces que lo más coherente en un personaje es que sea incoherente. Depende también un poco, ¿no? O sea, en el caso de Sofía es bastante volátil, sorprendente. De repente es una cosa, de repente es la contraria, pero si el personaje es así, tiene que actuar de esa manera. Entonces, sobre todo la coherencia de los personajes. Y luego sí, en algunos concretos, sobre todo pues Gabriel, en este caso el narrador, tú como lector vas de su mano, porque él te está contando una historia. Entonces, te tiene que caer bien, tienes que empatizar con él, tienes que entenderlo, si no, no vas a ir de su mano. ¿Y las profesiones, por ejemplo, de los personajes, también crees que van acorde con su personalidad? Por ejemplo, Gabriel es arquitecto, Sofía trabaja en el mundo de la comunicación. O sea, ¿están elegidas por algo? ¿Tienen algún trasfondo? O sea, O como que pegaban con su personalidad. bueno, o sea, sí, o sea, están elegidas por algo. También es verdad que hay gente a la que su trabajo le define y gente a la que su trabajo pues tiene que trabajar para ganarse la vida y ya está, y no tampoco pone tanta energía en ello. En el caso de Gabriel, sobre todo, que es arquitecto, o sea, los arquitectos tienen una cosa muy curiosa, yo he conocido unos cuantos,
Bueno, unos cuantos, como si fuera algo muy exótico, me refiero. Lucky you. Sí, tengo mucho mundo y he conocido unos cuantos arquitectos. Pero que los arquitectos tienen esta doble faceta como de que son muy cuadriculados y a la vez son muy artistas. Entonces son como la parte muy racional, matemática o física, como quieras llamarlo, y luego la parte, la vena muy creativa, ¿no? Entonces eso te puede convertir o en alguien, o sea, siempre te convierte como en alguien muy complejo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo creo que eso para Gabriel reflejaba muy esa personalidad. Dale. No, o sea, a raíz de esto, y antes también lo comentabas, como que hay alguna escena, por ejemplo, que, bueno, para empezar el libro es súper descriptivo. Y es algo que me ha gustado porque te recrea y te mete ahí como muchísimo en la escena cuando describes los sitios, las habitaciones, los restaurantes a los que van Gabriel y Sofía. La ropa incluso, ¿no? La ropa, todo. O sea, todo está como medido hasta el mínimo detalle para que te lo puedas imaginar en tu cabeza. Entonces también creo que hay una parte como muy, muy cuidada, pero a la vez que das mucha importancia al materialismo de estos personajes en el libro. Me imagino que será algo intencionado, pero que quizás también puede como causar... Pregunto, ¿rechazo? Algunas escenas como así más, no sé, más materialistas de... O sea, como que el materialismo es un símbolo a través del... Claro, del ellos son materialistas y luego también, antes os he dicho que lo que más describe a una persona son sus amigos, pero también son la ropa que lleva puesta, es los objetos que tiene en su casa, es los sitios donde va a cenar, o sea, que al final eso también te dice mucho. En literatura hay una regla que es una regla americana, pero se lo voy a decir en inglés, que es show, don't tell. Entonces, tú no me cuentes que alguien, yo qué sé, está muy obsesionado con las apariencias, sino simplemente nárrame el tiempo que dedica a pensar en qué ropa va a ponerse, por ejemplo. Entonces, a través de estas circunstancias materiales, también quiero contar los personajes. O sea, que en el caso del narrador está muy preocupado por su apariencia, la superficialidad, lo que piensen de él, ¿no? Porque realmente, como él es el que narra el libro y todas las escenas, pues es que a mí también me ha sorprendido, o sea, me parece como bonito y para bien, en plan, los detalles de... El nivel de llevaba detalle. las botas, no sé qué, con el abrigo de tuit de tal, o sea, como... El detalle, eso realmente es por la importancia que le da el personaje a todos estos detalles. ¿No? Porque está contado desde su voz, desde su cabeza. Entonces él Analiza, es súper analítico y está todo el rato pensando qué lleva puesto esto, cómo es este lugar, a qué huele esto. Porque se deja un poco llevar también por lo que piensen de él, ¿no? Como por las apariencias. También está preocupado por eso, sí, Claro. y se fija mucho en eso. Sí. Y hablamos de materialismo, que es como más superficial y queda así como más feo, pero también hay una parte que me parece súper importante, que es salud mental, sin hacer spoilers absolutamente de nada, pero llegando al final del libro hay como que da un giro, o sea, yo no me lo esperaba para nada y de repente pues recibe un mensaje y pasan cosas. Gabriel recibe un mensaje y pasan cosas. Gabriel recibe un mensaje y pasan buen cosas. resumen. Es un buen titular. Muchas gracias. Y ahí hay un tema que me parece como muy importante, ¿no? Y que es en gente joven, cómo, no sé, o sea, cómo has traído ¿cómo esa has historia trabajado ahí? ese tema? O sea, yo no tengo ninguna intención de ser ejemplar ni de ser nada moralizante, y menos con este libro. Lo que sí... O sea, el libro hay muchos temas de fondo y uno de ellos es aceptarte a ti mismo. Sí. Porque los demás están todos los personajes de este libro están buscando cosas en los demás o en sus trabajos o en sus vidas o en su familia que ellos no tienen. Y que piensan que son faltas o vacíos que tienen en su persona, ¿no? Y esto que dices tú del final tiene mucho que ver con la aceptación, en este caso la aceptación de la sexualidad, ¿no? Pero pues si tuviera que haber un mensaje del libro, aunque me voy a comer mis palabras de que no hay moraleja ni nada, es aceptarte a uno mismo. Y la amistad es un lugar para aceptarse a uno mismo por el reflejo que te devuelven tus amigos de ti, de quien verdaderamente eres. Un refugio. Pues que me parece genial que haya moraleja. Entiendo por dónde vas, entiendo que no quieras como moralizar y, bueno, doy lecciones. No, y que cada uno entienda lo que quiera con el libro. Pero que, obviamente, tú al escribir, que esta es la siguiente pregunta que te queríamos hacer, aparte de como desahogarte de alguna manera o sacar ciertos temas que a ti te preocupan o quieras contar, obviamente hay un mensaje detrás y eso es bonito que lo haya, claro que sí.
y que aceptarse uno mismo, el valor de pues la gente que está ahí porque quiere, ¿no? No como la gente que va y viene por ciertos intereses. Eso pues obviamente es interesante. Deberías contarlo más. Tomo nota. Para ti, escribir es también como, pues eso, una vía de escape, terapéutico, por así decirlo. Sí, mucho. O sea, escribir... Hay gente que escribe como por rebelarse contra algo. Yo te diría que yo escribo para entender el mundo que me rodea y para entender las cosas que me pasan. Y en este caso la ficción es una herramienta. Luego, pues, ahora yo no publico libros solo con esa intención tan etérea. Publico libros también para que me lean y porque soy egocéntrico y quiero que la gente descubra cosas a través de los libros y también que piense, joder, qué bien escribe este. Y validarte a ti mismo como escritor, ¿no? Evidentemente, o sea, no es todo tan como tal. Pero sí, escribir siempre es una cosa terapéutica. A la vez... yo con este libro me he obsesionado bastante, que eso, Isa, sobre todo tú lo has visto, sobre todo ya al final, el último medio año de escritura o así, estaba muy obsesionado y muy metido. O sea, que tiene una parte también, no te diré de sufrimiento, pero sí de entrar en lugares que no son tan terapéuticos ya. Vamos a decirlo así. Vale. Que al revés, esa es la terapia real, ¿no? O sea, sí, pero mira, Truman Capote decía en un prólogo de uno de sus libros que él pues cuando escribió la escritura fue muy feliz cuando era pequeño. Luego escribió la diferencia entre escribir mal y escribir bien y eso le jodió. Pero cuando descubrió la diferencia entre escribir bien y escribir muy bien, le arruinó la vida por completo. Entonces, claro, cuando tú como escritor vas viendo estas cosas y piensas, pero esto podría estar mejor, pero esto podría ser así, o esto podría ser así. Te obsesionas. Claro, porque ya aparte ya estás mucho más lejos mucho más allá de joder, esto me viene bien para sacar mis demonios internos. No. Estás tengo que conseguir la obra perfecta, que es un sitio al que nunca llegas. Pero esto puede ser mejor, más. Que eso pasa en muchas otras cosas de la vida, ¿no? ¿Y esto qué te hace? ¿Ir cambiando la historia según la vas escribiendo? Como... O sea, en algunas cosas sí, sobre todo lo que te hace es reescribir. Escribir es reescribir. Y pensar, esto podría... O sea, cuando tú has dicho que lo has leído muy rápido, para leer, para que dé esa impresión y para que se pueda leer rápido, hay un trabajo de pulir, lo de dar cela, pulir cela, bueno, esta peli de los 80, ¿cómo se llama? Karate Kid, ¿no? Pues es igual, o sea, es ir puliendo frase a frase, pulir, hasta que parezca que es como yo qué sé, como un arroyo que va bajando de la montaña, no sé. Un susurro. Un susurro, sí, una caricia. Oye, ¿y alguna manía que tengas como escritor? ¿Alguna manía que tenga como escritor? Dices a la hora de sentarme a escribir. Sí, puede ser cualquier cosa. Escribo por las noches. O de repente voy con una grabadora y grabo conversaciones. Espero que no, ¿eh? Pero... bueno, de mi novia, sobre todo, ¿no? Es típico de película, eso. No, total. O sea, bueno, yo escucho mucho conversaciones ajenas. No por el morbo, sino porque estoy todo el rato como oyendo... ¿Te inspiran? Sí. Hablabais antes de la condición humana. Pues a mí eso en el chismorreo me parece siempre súper sugerente. Y luego a la hora de sentarme a escribir, no sé. Pues mira, hay mucha gente que escribe con música, porque le gusta la música, yo no puedo tener ningún sonido. Es la única manía que tengo a lo mejor. Tú, el silencio. Silencio, si lo consigo, absoluto. Sí, me distrae, la música me distrae mucho. ¿Y de día, de noche, esas cosas? ¿O es cuando pille? Cuando pueda. Normalmente suele ser después de trabajar, pues por la tarde-noche. No, pero es que esto justo el otro día... Si me preguntas por mi horario laboral, ¿no? Perdóname, pero es que el otro día escuché a una escritora que justo decía, yo solo puedo escribir por las noches, porque es cuando siento como que todo el mundo está en calma claro. Y es cuando yo puedo dejar como volar la imaginación. Y a lo mejor hay otro que se concentra en una cafetería a primera hora de la mañana con, hay con un té. gente que eso lo encuentra al revés, muy pronto por la mañana. A las 5 de la mañana. Por ejemplo. Yo es que escribo cuando puedo, que suele ser después de trabajar. ¿Y qué has aprendido escribiendo este libro? Porque hemos hablado de que ha sido un poco terapia, que te ha ayudado como... Que has ido a lugares que no eran tan terapéuticos, decías, ¿no? ¿Qué he aprendido? Pues mira, yo me llevo como... He aprendido a amar a los personajes. Y yo puede que en mis anteriores libros a veces eran un poco más despectivos.
en algunas cosas. Y que cuando haces algo, sobre todo cuando es algo que te cuesta tanto, que te lleva tanto tiempo y que te exige tanto, siempre es mejor hacerlo desde el amor que desde el odio, desde el rechazo. Es decir, siempre es mejor escribir sobre las cosas que te fascinan o basado en personas o en situaciones o contextos que de verdad te enamoran que de cosas que no te gustan. Eso sí. Hay una canción de Drexler, creo que se llama Amar la trama, también, pues un poco eso, o sea, el camino. Bueno, me encanta. me supongo que son también etapas de tu vida, ¿no? En el momento que escribiste Buenas noches sentías que eso es lo que tenías que escribir, ¿no? Y claro. quizá ahora estás en otra etapa. Claro. Sí, en Buenas noches yo creo que es mi primer libro, para quien esté escuchando esto. También era más joven y cuando eres más joven yo creo que tienes una actitud con la vida un poco más de... Bueno, que sigo siendo joven, vamos a ver. Pero ahí era más joven. Que tienes una actitud con la vida un poco como de que tú puedes. O sea, un poco lo que se dice adanista, ¿no? Como que te estás inventando tú el mundo. Y a medida que va pasando el tiempo, como que vas entendiendo más a los demás. Coges perspectiva también, Sí, ¿no? siempre son mucho más radicales, aunque se piense lo contrario, los jóvenes que los viejos. Por pura inexperiencia. O sea, yo creo que cuanto más tiempo vas pasando en la vida, más entiendes a los demás, más relativizas todo. Tiene todo el sentido, en el fondo. ¿Quieres seguir escribiendo o es algo que te ha cansado y como que necesitas parón, en plan? No, quiero seguir escribiendo. Yo, o sea, me voy a morir siendo escritor. Hombre, ahora estoy con este libro y hay que contarlo. Y luego yo creo que me apetecerá tomarme una especie de vacaciones creativas que llevo haciendo esa doble vida como de... Un ayuno de sentimientos. Como dices en un tu ayuno libro, de ¿no? sentimientos, pues sí, un ayuno como de creatividad, porque esta doble vida como de... Era Superman, ¿no? Que se metía en la cabina y salía con la capa y luego era periodista. Pues yo a mi nivel, que no es de superhéroe... ¡Wow! que no. La capa. La doble... Bueno, perdón. Pues perdón, pongo otro... Que no se te olvide la capa al salir, Santiago, La copa al salir tampoco. Cambio de símil. Esta vida como de Hannah Montana... O sea, me pongo la peluca de escritor, soy rubia, tal, y luego vuelvo y soy Miley Cyrus, ¿no? Pues un poco eso me apetece descansar. Cuando acabe dentro de unos cuantos meses la promo de este libro, Ya se verá. me apetecerá descansar y luego estoy seguro que ya tendré una idea ahí en la cabeza en Rondando. ebullición. Es que, chicos, yo creo que se puede coger manía a un proyecto, ¿eh? Porque, o sea, en Hombre. este caso Seguro. le tendrás muchísimo cariño, pero, joder, estar 2 años con el mismo tema, yo no sé cuántas veces te habrás leído tu libro, pero Infinitas. tiene que ser ya como, ostras. Bueno, si antes te he dicho, oye, pues vamos a leerte un fragmento, no sé cuánto, eso es del principio, ¿eh? O sea, y he Y dicho, tú y yo, no. No. Sí, ese es el O capítulo sea, como 1, que sí, estaba sí. súper localizada, Sí, página sí. 18. Ha sido Sí. como, ostras. Mm. O sea, Eso- digo, eso- ahí hay curro detrás. ¿eh? Eso Hombre. con la música, por ejemplo, yo creo que prácticamente ningún artista escucha sus propias canciones una vez están publicadas, porque te las has escuchado tantas veces Ya, antes, Que te da como rabia. como ¿no? buscando cosas que mejorar o que corregir o esto tal, que una vez salen es que ya las quieres olvidar. Ya. Bueno, nosotras con el podcast al principio... ¿Os escucháis luego? No sé, no, ¿no? Al Bueno, principio... Hombre, hay que escucharlo claro. para ver que está todo en orden. Claro, pero cuando se Sí. publica... Sí, no, pero bueno, Ya me está. lo pongo. Ya ¿Para no. qué me voy a escuchar a mí misma hablando otra vez? Ya no. Pero eso absurdo, la ¿no? gente lo Se me pone pregunta a la piel de veces, ¿eh? gallina. Ya. ¿Nos lo preguntan? Sí, supongo. Al principio sí que nos lo preguntaban más y al principio a mí me costaba más escuchar nuestros podcasts porque era como, ay, o sea, mi voz y Ya. no sé, me Ay, ponía a mí nerviosa. siempre, a mí, o sea, es que hay gente que tiene la manía de que no puede escuchar su propia voz. A mí siempre me gusta escuchar mi voz. O sea, ¿En serio? no me suena rara. Rara. Estoy muy acostumbrada a mi voz. Ya, O sea, como que se la oye, como que te crees que tienes una voz, porque es verdad que te oyes de una manera cuando hablas y luego te escuchas en una grabadora. Lo que yo creo sea, que es y- por timidez, ¿eh? No sé. Y bueno, supongo que te acostumbras también Sí. a escuchar tu voz grabada, o sea que ya deja de sorprenderte en algún punto. Sí, ya. Oye, eso pero nos pasa. volviendo al tema, y ahora hablamos de nuestras cosas, y nos De ponemos de al nuestras día y de voces. todo, o sea, vamos a hacer como un podcast invertido, ¿no? Creo que eso es lo importante y luego nosotras nos ponemos al día. ¿Cómo es exponer tu trabajo de esta manera? Porque al final escribes un libro, o sea, te estás abriendo un canal, básicamente. ¿Cómo llevas esta exposición? Razonablemente bien. O sea, siempre te da alegrías y también te da disgustos, eso es inevitable. Yo creo que, como hablabas tú antes, Ari, acabas disociando un poco a tu yo de promo y el libro versus tu vida real en ese momento, ¿no? O sea, tú estás ahí a contar tu historia, estás ahí a que te conozcan y demás,
pero luego tu vida también va siguiendo su curso, ¿no? Pues razonablemente bien, no sé. ¿Cómo lleváis vosotras la exposición, por ejemplo, de vuestro podcast? Pero no, o sea, no me refiero a eso, no me refiero a la exposición de que te conozcan o hablen de ti o tal, que es, en nuestro caso son episodios de 50 minutos y tampoco hemos dedicado 2 años al episodio. O sea, quiero decir que estar tanto tiempo trabajando en algo, publicarlo y luego, pues eso, recibir feedback de la gente o si está gustando, si no está gustando, o sea, que cómo estás llevando ese proceso. Es verdad que es tu tercera novela, que ya estarás acostumbrado, ¿no? Pero, o sea, para que la gente que no sepa lo que es eso, porque es que Hombre, es una movida. Y tiene que dar un poco Claro. de vértigo. Claro. O sea, claro, que da vértigo, hombre, evidentemente, y has puesto muchísima carne al asador. Luego, con perspectiva, a mí mi primer libro, Buenas noches, funcionó bastante bien y tuvo muy buenas críticas y gustó. Y esa fue mi primera experiencia, mi primer contacto con publicar, que fue muy positivo. Y luego el segundo, Los Juegos Florales, no fue tan bien. Y no recibió tan buenas críticas y para alguna gente fue un poco decepcionante. Y a mí en el momento me jodió un montón, evidentemente, pero con perspectiva me ha enseñado mucho más el segundo libro que el primero. Y creo que podía hacer este libro del que estoy muy orgulloso y que de momento, en el poco tiempo de vida que lleva, estoy recibiendo muy buenas críticas y está gustando y estoy muy contento gracias al fracaso del anterior. Porque o sea, me ha hecho tomarme todavía más en serio lo que es escribir un libro y la complejidad que es escribir un libro. Entonces, esa especie de fracasos también te curten, ¿eh? y te hacen mejorar, aunque el momento sea un mal trago siempre, porque tú lo único que quieres cuando publicas un libro es que te digan que eres buenísimo, lo pete. que eres increíble y que todo el mundo te dé una palmadita en la espalda, ¿no? Pero cuando no sucede eso también te devuelve un poco, o sea, te pone un poco en tu sitio, que luego hay grandes obras que en su momento pasaron sin pena ni gloria y que 100 años después son consideradas como cumbres, ¿no? Pero por lo general el público acierta más que se equivoca. ¿Tienes a alguien cuando escribes un libro, bueno, me imagino que aparte de tu editor o tu editora, pero como que confías muchísimo en su opinión y dices, oye, pues necesito que leas el libro antes de... Sí, algunas personas. Mira, se lo di a leer a mi amiga Lourdes, que es editora también, a Carlos Lechuga, que es un director cubano amigo mío, y luego a mis padres. Han sido las personas así a las que les he dado a leer antes de que saliera, o sea, cuando todavía no había terminado del todo, digamos, versiones anteriores del libro. Y te dieron buen feedback. Me dieron feedback, sí, me dieron feedback que fue muy útil. ¿Y qué aplicaste? Y que apliqué en su mayoría, sí. Es que tú cuando estás haciendo algo, en este caso un libro, tienes como visión de túnel, ¿no? O sea, estás con la cabeza tan metida dentro del proceso que hay cosas que directamente no ves. Y necesitas una visión de fuera, una visión con criterio, que te fíes de su criterio para que en mi caso sobre todo es mi editora, evidentemente, ¿no? Claro. Pero que te diga, oye, esto a lo mejor aquí estás yendo por un sitio que no tiene sentido, esto va muy largo, esto va muy corto, no sé. Claro. Y honesta, ¿no? Al final, y esto volviendo también al tema del libro, como de la amistad, gente que nos rodea que te diga las cosas tal cual son, de oye, pues Santi, pues esto no me ha gustado nada, digo, esto es buenísimo, tío. Eso es muy importante. Qué necesario, ¿no? Pero bueno, tú y yo también nos decimos las cosas Sí, nosotros bastante abiertamente, ¿no? Guapa, Isabel. Oye, que poco se comenta, pero nos vemos todos la semana que viene. Podcast en directo con no sé Es cuánta verdad. gente. Hoy me han parado una chica en Barré que se había quedado en la lista de espera. Así que, bueno, es que como ahí hay muchas, pero Sí. vamos, qué ilusión. Eso me apetece un montón. La semana que viene nos vemos en Casa de las Artes. Muy fuerte, ¿eh? Yo estoy nerviosa. ¿Ves? Esto es lo que hablábamos de la exposición, que yo aquí estoy tranquilita con vosotros, con la cervecita, con Carmen ahí, y otra cosa es sentarte delante de... Hola, Carmen. Hola, Carmen. No, pero y otra cosa es sentarte Carmen va a estar delante de 60 también. personas. Sí. Carmen me dará la confianza, yo la miraré de vez en cuando y diré, estamos en casa de Isa en el salón. Claro. Pero, jolín... ¡Wow! Bueno, pero da adrenalina también, ¿no? El directo Sí. es lo que tiene, da un subidón. Sí, veremos cómo lo afrontamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que bien. Yo ahí sí que, por ejemplo, lo que decías tú de disociar en cosas como esa, o sea, realmente no soy consciente de lo que está pasando. Pero porque estás interpretando de alguna forma, estás en el no sé si presente es un puro papel. de estar O sea, no sé si estoy interpretando, actuando. pero realmente, o sea, como que no pienso en
lo que estoy haciendo. No pienso que hay mucha gente ahí delante, ¿no? Se me llega después, cuando veo vídeos o no sé, o lo que sea, o nos comentan, nos dicen, entonces digo, pues mira, sí que había mucha gente. No, y qué cantidad de chorradas dije también. Pero eso da igual. Sí. Pero a mí esto de Isa me encanta porque el otro día cuando sacamos lo de las entradas para el pase, o sea, se agotaron como literal 15 minutos. Entonces Isa estaba como súper tranquila y yo estaba aceleradísima. Yo, perdona, estaba cenando con Carmen Lomana. Bueno, también es verdad. Wow. Y no podía atender mi llamada. Y yo solo acribillando a Isa en plan, Isabel, que hemos hecho sold out no sé cuántos. Y luego ella ya me llamó, pero además súper tranquila. ¿Sabes? Como al día siguiente... Bueno, me escribió al llegar a casa y todo eso, pero al día siguiente me llamó como, cuéntamelo bien. ¿Qué pasó ayer? Claro. Y yo, wow, digo, esta persona, ¿cómo ha podido dormir a pierna suelta con lo que hemos hecho? O sea, que en 15 minutos han volado las entradas y tenemos a 100 niñas en lista de espera. Ya. O sea, es muy Sí, fuerte. pues porque te lo estoy diciendo, que ahí sí que disocio. O sea, realmente, no sé, me hace mucha ilusión, pero en el momento... Y casi creo que es mejor no hombre, desde como luego. ni pensarlo ni creértelo, porque cuando o te lo crees demasiado o, por ejemplo, quizá yo creo que esto lo hago por puros nervios, ¿sí? Porque si realmente me pongo a pensar en la cantidad de gente, o en tu caso, la cantidad de gente que va a leer tu libro... o sea, yo me agobiaría, vamos, joder, la cantidad de gente que va a leer tal y cual, y lo que he puesto aquí, lo que he puesto allá, o que van a pensar de mí, y no que sé. te juzga. O sea, porque la gente opina. Cuando lean tu libro van a tener una opinión 100%. Pero eso Es a lo que te es parte expones. de, claro, y para rozar la gloria, o sea, para que haya toda esta gente que os vaya a ver y que os quiera y que se interese por lo que hacéis, también tiene que haber otra parte, gente que os critique. Es que si no, o sea, no puedes tener una cosa sin la otra. No, y el hate está bien. O sea, el hate es necesario y Es divertido de vez en parte, cuando. ¿no? del juego. Es parte del juego. Del espectáculo. Totalmente. Oye, Santi, ha sido muy guay hablar contigo. Tenemos aquí el hombre de mi vida. Oye, es que es precioso, ¿eh? Yo ya lo Es tengo en mi precioso, es salón. divertidísimo, es ligero y profundo a la vez, como dices tú. Tiene una dedicatoria increíble. Bueno, claro, es verdad. Ah, es que yo esto no lo he dicho y se me ha olvidado porque lo quería decir al principio. Es sorpresa, del- es sorpresa. Que es que broma, no, obviamente. que lo voy a decir. Dedicado a Isa. Mm, Qué bonito. Qué bonito. ¿No? O sea, una cosa es que no todo el mundo... Isa, ¿a ti cuántos Nadie. libros están dedicados? No Pues sé. no, pues es Primera vez en tu vida. Yo estoy contenta porque hay un personaje por ahí que se llama Marina. Me preguntaba Ari, ¿y tiene algo que...? Y yo, pero si no tiene nada que ver contigo. No os parecéis, pero vamos, No o sea, tiene nada que en ver. el nombre solo. Con todo el perdón del Pero el mundo, nombre es está muy bien. odiosa, está hecha apuesta. Claro, sí, no os parecéis nada. Sí, no nos parecemos. Muchas gracias, me alivia. Nada. Pero has utilizado un nombre muy bonito y yo me he Eso sentido sí. ahí... Porque Ari se llama Marina. Claro. Que hay mucha gente que no lo sabe. También es verdad. Spoiler de repente después de 150 episodios. Y no sé, oye, no sé. Es que, a ver, en realidad podríamos seguir hablando porque... No sé cuánto llevamos. ¿Una hora? Oh, Es que yo ya lo wow. sabía, Isabel, y estaba Ya, intentando como... A mí me estaba pareciendo como muy corto, entonces quería como seguir Ya, pero profundizando. yo lo he mirado y yo he visto que llevábamos una hora, entonces estaba intentando como, oye, vamos a decir, Ah, Santi, mira. si quieres decir algo más, si no yo digo que el hombre de mi vida está en librerías Y aquí chapamos sentada, y y aquí- seguimos y con la aquí cerveza. sentado, claro, en tu salón. Me ha encantado porque Isa está, claro, súper relajada, Claro. diciendo, bueno, ¿y qué más? Hombre, con Bueno, mi pues mejor amiga y Isabel, con mi novio, ¿cómo no voy a estar relajada? el trío perfecto, la verdad. Claro. Bueno, sí. ¿Quieres decirnos algo más de lo mucho que te ha gustado esta conversación? Pues he estado muy a gusto, evidentemente. Ya es la segunda vez que venía, ¿Mm? en circunstancias diferentes, claro. Y nada, pues que mil gracias por invitarme, que es un placer. Ahora lo seguimos celebrando fuera de micro. Me parece fenomenal. Y Santi, que va a ir muy bien el libro. Y que enhorabuena. Y enhorabuena a vosotras por el podcast en directo y el éxito, que es una pasada. Muchas gracias. Nos Isa. vemos el miércoles que viene. Que os queremos. Beso. Adiós.